Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde analizamos la actualidad de nuestros días y seguramente, para sorpresa de nadie, en esta ocasión vamos a hablar de la muerte del Papa Francisco, de su vida, legado y del futuro que se abre ahora para la Iglesia Católica. Entre sus posicionamientos políticos, ya lo saben, el Papa abogó repetidamente por el fin de la guerra en Ucrania y precisamente en esta emisión abordaremos también qué tan cerca puede estar este final. Para el debate y el análisis contamos con Catalina Bermúdez Merizalde. Ella es doctora de Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma y también profesora de la Maestría de Teología en la Universidad de La Sabana y nos acompaña aquí en el estudio de France 24. También contamos nuevamente con Ignacio Montes de Oca, analista en seguridad internacional, escritor y periodista. Está con nosotros desde Buenos Aires, desde Argentina. Y antes de empezar este debate, agradecer, Catalina e Ignacio, su participación y haber aceptado esta invitación, pero también les quiero recordar que hoy, como cada viernes, recordamos a los dos ciudadanos franceses, hablamos de Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos arbitrariamente en Irán hace ya 1069 días. Ahora sí, vamos a empezar este programa en el Vaticano porque, ya lo saben, la noticia fue este lunes, desde el principio de la semana, que el mundo resuena con el anuncio, ¿no?, del Vaticano de la muerte del Papa Francisco, que recordemos murió el lunes a las 7:35 de la mañana, hora de Roma, por un derrame cerebral que derivó en un paro cardíaco. Así lo anunció la Santa Sede. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Con profunda tristeza debo anunciaros el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. È tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. In modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Catalina, empiezo por usted. Le pido si se puede retrotraer precisamente al momento en que escuchó este anuncio, cómo recibió esta noticia. Y buenas tardes para todos. Es la primera vez que vengo a este programa, me da mucha alegría. Estamos en un momento muy importante para la Iglesia Católica, para el mundo. Todos los ojos están puestos en Roma y en nuestras pantallas. Esta noticia la recibí en mis chats y en mis redes, estaba lleno, catapultado de mensajes con la muerte del Papa. No me la esperaba tan súbita, tan inmediata, porque he seguido muy de cerca su enfermedad, su evolución. Soy consciente de que estaba segura que no estaba bien, porque ese domingo, viéndolo en la ventana dando la bendición y luego recorriendo la plaza, pues estaba muy limitado de movilidad, de respiración, serio, pobre, daba mucha pena verlo. Y sin embargo, hizo toda esa actividad, estaría muy cansado. Y bueno, pues al día siguiente fue lo primero que, cuando me desperté, fue la primera noticia muy pronto en la mañana. Enseguida vamos a entrar en lo que usted comenta, que es un momento muy importante ahora para la Iglesia Católica. Pero antes, Ignacio, le pregunto también, ¿recuerda usted cuál fue su primera reacción al recibir esta noticia? La primera reacción fue de una enorme pena, porque no es un papa cualquiera, es un papa que nació en Argentina, y también lo que uno comenzó a percibir apenas nos enteramos de la noticia, es que en Argentina se generó una serie de polémicas que, si quieren, después puedo describir un poco mejor, en torno a una figura que para nosotros, para los argentinos, no termina de cerrarse, porque no pudimos verlo como papa en Argentina y nunca pudimos terminar de gestionar esa idea de que uno de los nuestros había sido nombrado papa, pero nunca más pudimos verlo en Argentina. ¿Y por qué cree que el Papa nunca visitó Argentina? Precisamente por esas contradicciones, porque en su papado
cayó en una serie de disputas internas en Argentina entre el peronismo kirchnerista y la oposición. Su primera postura cuando era cardenal de Buenos Aires fue de una oposición intensa al peronismo, una crítica muy fuerte que hizo que, por ejemplo, el Te Deum, la ceremonia del 25 de mayo de nuestra fecha patria, donde siempre asistían los presidentes, tuviera que cambiarse porque los Kirchner ya dejaron de tolerar sus críticas. Pero, sin embargo, cuando fue nombrado papa, tuvo una postura, si se quiere, mucho más complaciente. Y ese tipo de contradicciones nunca pudo ser superado en un país que está dominado precisamente por esta disputa entre peronismo y antiperonismo. Lamentablemente, el Papa Francisco quedó atrapado en esa pelea constante y nunca pudo venir a la Argentina precisamente porque no se había resuelto. Hablaremos en esta emisión de los posicionamientos políticos, al menos de los públicos, del Papa Francisco, pero Catalina, le planteo, hemos visto decenas de miles de personas haciendo fila para dar un último adiós al Papa Francisco en la Capilla Ardiente. Le pregunto si esto es por la figura en particular de Jorge Mario Bergoglio o si tiene que ver con que también, por ejemplo, el último Papa, hablamos de Benedicto XVI, abdicó del cargo 10 años antes de morir en 2022 y dejó el papado en 2013, por lo tanto la despedida no fue tan simbólica, ¿no? Efectivamente, pienso que con el Papa Benedicto, habiéndose ya retirado, no era posible esa afluencia masiva porque ya era un personaje pues emérito, como conocemos, y vivía retirado de la vida pública. También era ya muy anciano. Entonces fue mucho más discreto, aunque creo que el mundo entero también se sacudió con su muerte. Pero yo sí he visto este fenómeno, como el que acabamos de ver con Francisco, masivo, conmovedor, emocionante, con todo tipo de personas, con la muerte de Juan Pablo II. Fueron millones, quizá más, pensaría yo, que con Francisco, ríos de gente llegando hasta Roma, ríos de gente. Precisamente era la misma época, más o menos, con la muerte de Juan Pablo II, que fue el 2 de abril del 2005, ¿verdad? Pues fue también impresionante porque en Roma estaba lleno de turistas, lleno de personas que aprovechan la semana de Pascua, los días pascuales. Entonces lo que vemos ahora también responde, pues yo diría que son dos figuras muy amadas, muy admiradas, con un influjo enorme que podríamos describir con detalle, quizá no sea el caso, que han causado este fenómeno de masas. Pero hay otro factor que debemos tener en cuenta, y es que cada vez más es más sencillo viajar, hay muchas más facilidades de transporte, velocidades rápidas de tiempo, de medios, así que eso ha facilitado mucho también que se acceda a Roma a saludar por última vez al Papa. ¿Y usted cuál cree que es el legado que más reconocen los seguidores del Papa Francisco, los que hayan podido efectivamente desplazarse a Roma o no alrededor del mundo? Mira, el legado, con independencia de poder haber estado cerca o lejos, creo que es muy importante las reformas. Perdón. El Papa ha causado o ha producido unas reformas muy importantes, muy necesarias también. La que me parece más destacada y de mayor trascendencia es la reforma de la curia. Era necesario y se venía viendo ya desde antes la importancia de actualizar los cargos, las tareas, las competencias, las responsabilidades, también en el tipo de personas, abriéndose más, y en eso fue muy audaz el Papa Francisco, incorporando mujeres en las estancias, en los estados de gobierno de la Santa Sede, cosa que es muy novedosa y muy importante. La reforma de lo que se llama la banca vaticana, que había acumulado pues verdaderamente desastres y corrupción interna, cosa que dio mucho que hablar, mucho que pensar y mucha gente que sacar de allí, pero que fue una limpieza necesaria e importante. Y luego, algo que había empezado con mano fuerte el Papa Benedicto, fue también la reforma o la actualización de la legislación canónica para los delitos graves del clero, de los clérigos, y en este caso respecto a la pederastia, al abuso sexual, de poder y de conciencia. Es quizá lo más importante
en el interior de la Iglesia. Precisamente, Ignacio, le traslado una pregunta sobre esta cuestión. Vemos como poco a poco, ¿no?, se empieza a investigar o a hacer público, a denunciar públicamente los casos de abuso sexual, abuso de menores por parte de sacerdotes. Después de décadas de impunidad, ¿no? Le pregunto si considera usted que en este caso ¿puede revertirse el legado del Papa Francisco o que ya es una tendencia que es difícil de revertir? Creo que va a ser muy difícil. Tendría que ser nombrado un personaje en extremo conservador, porque precisamente uno de los legados que deja Francisco es la descentralización del poder de la Iglesia. Ha trasladado mucho del poder a las iglesias locales o a las curias locales. De esta manera, además, al haber hecho un giro de apertura de la Iglesia, ha permitido que una masa mucho mayor, y esto tiene que ver también con la forma en que en el resto del mundo se está percibiendo la muerte del Papa. Eso hizo que se acercaran sectores que antes no se sentían identificados con el Papa Francisco. Y además logró que el Vaticano interviniera en asuntos que quizás para muchos no son importantes si nos manejamos desde el análisis político, pero sí en la vida cotidiana. Por ejemplo, al haber permitido, como se nombró, un mayor protagonismo de las mujeres, al permitir también una mirada más, se quiere, relajada sobre las minorías sexuales, o también al intervenir a favor de inmigrantes en el caso de los mensajes dirigidos a Trump, o a favor de los grupos que son atacados en los diversos conflictos, también ha logrado un cambio importante en el perfilamiento de la Iglesia. Cualquiera que asuma en el cargo como sucesor tendría que desmontar algo que es extremadamente popular y le va a ser muy, muy, muy complicado. Ese legado me da la impresión a mí, por lo menos, va a ser permanente, salvo que ocurra una revolución en sentido contrario a la que ejecutó el Papa Francisco. Catalina, ¿usted cree que puede haber una contrarrevolución, tal y como señala Ignacio, que sería la única, digamos, manera de revertir ciertos de estos cambios? Como conocedora usted de la institución, ¿qué peso tiene cada una de las corrientes ahora mismo? ¿Cómo se van a poner en escena en este futuro cónclave? Yo creo que concuerdo con Ignacio. Es muy difícil echar para atrás, porque no creo que ningún papa ni básicamente ninguna persona de autoridad pueda aceptar y pueda considerar de menos relevancia los delitos de pederastia, de pedofilia, de pornografía. Creo que nadie puede estar de acuerdo con el daño que se ha hecho y que definitivamente la Iglesia no puede ocultar nunca más este tipo de delitos y otros que puedan suceder. He oído recientemente, porque he repasado todo lo de Francisco, y en una entrevista él dice: lo que era habitual en las familias era ocultar también cuando estos casos se daban en familia, con parientes, abuelos, hermanos, tíos, de abuso sexual de menores, y también en la Iglesia. Lo normal era esconder, no por querer ocultar o violar la ley, sencillamente porque no existía el protocolo que hoy existe, y esas personas se aislaban o se alejaban y no salían más nunca a la vida pública, o de alguna forma se separaban de la vida normal de esas personas. Entonces la Iglesia ha sido muy consciente que esto nunca más puede suceder. Esa mano dura continuará. Pero más allá de los casos de abusos y de agresiones sexuales, si hablamos en otros ámbitos del progresismo que defendía el Papa Francisco, tenía contrarios, ¿no? Hay una corriente mucho más conservadora dentro de la Iglesia Católica que lo veía como un papa incómodo. Le pregunto por estas corrientes ahora mismo que van a entrar a disputarse el poder en el próximo cónclave. ¿Cuál es el equilibrio de fuerzas? A ver, ¿qué podemos decir aquí? Me parece que en la Iglesia hay unas diferencias importantes a la hora de hablar en estos términos, ¿no? De progresismo, conservadurismo, personas incómodas. Digamos que en la política esto puede ser mucho más evidente y puede haber escenarios más encendidos y quizá más polémicos. Lo que yo percibo, y no es la primera vez que lo sigo de cerca porque me han tocado otros pontificados, yo percibo que es un ambiente en el que se procura una profunda unidad de pensamiento y de sintonía en el seno de la Iglesia. En el fondo es una actitud necesaria, tiene que haber un cierto respeto, veneración y
profundo agradecimiento a cómo se ha dado el pontificado del Papa Francisco, o el de Papa Benedicto, o Juan Pablo II, etc. Precisamente después de venir Juan Pablo II, ¿quién podía imaginar un Papa completamente diferente como Benedicto? Estaba en las antípodas de ser como Juan Pablo II. Y sin embargo, trabajando juntos se entendían muy bien. Entonces no pensaría que es dramático que venga un Papa de otra línea. Lo que no considero que sea razonable y que no va a suceder es que haya una reversa completamente radical, quizá distintas inclinaciones, tendencias, percepciones. Pero yo considero que puede haber una línea igual de abierta. Yo no la llamaría progresista, porque es que la actitud de Francisco no era brutalmente progresista, quizá fue más natural, fue mucho más relajado, como dice Ignacio. Entonces se le permitió ser como él es y tuvo mucho éxito y la gente se sintió mucho más cercana. Dios quiera que el que venga tenga esa facilidad de trato, pero no creo que haya unas pugnas terribles, sino unas claras tendencias legítimas para una elección, pues que no sabemos por dónde saldrá. Ignacio, ¿cómo lo ve usted? Es que yo no creo que lo que vaya a suceder dependa del sucesor. Creo que tiene más que ver con los desafíos que tiene la Iglesia. Es decir, por un lado está en sostener una política correcta. Hay dos desafíos que, en mi opinión, son extremadamente importantes y que van a afectar y influenciar, y no importa el nombre que venga ni de qué corriente proceda. Primero, el mundo hoy está en una serie de conflictos encadenados en donde, por un lado, se está hablando de un conservadurismo que tiende hacia la autocracia y por el otro lado están las corrientes liberales que buscan, si se quiere, el republicanismo. La Iglesia, como está presente en casi todo el mundo, va a tener que tomar una postura respecto a ese conflicto en curso y que excede a lo que la Iglesia puede llegar a decidir a partir de una persona. Y el segundo tiene que ver también con que están resurgiendo los conflictos religiosos en todo el mundo y la persecución a los cristianos es un fenómeno que tiene ahora un auge que no tuvo en otros tiempos. Hay casos en la India, en Pakistán, en África, desde Sudán del Sur hasta Mali, Burkina Faso, Nigeria. Hoy el cristianismo es objeto de persecución en todo el mundo, incluyendo, bueno, Medio Oriente, por supuesto. Entonces, si la Iglesia, como única religión mayoritaria, centralizada que existe en el mundo, que es la única que tiene una cabeza, que puede decidir algún tipo de política con un cuerpo colegiado, porque no se elige solamente un papa, sino que se elige un cuerpo que lo va a acompañar, esos desafíos van mucho más allá de la personalidad que se elija y esto va a condicionar al próximo papa. Insisto, quizás el análisis tenga que ser al revés. La figura que va a asumir, hasta qué punto puede ser definida a partir de los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica en el presente y en el futuro inmediato. Y entre estos desafíos, más allá de los conflictos entre religiones dentro del mismo cristianismo, vemos como, por ejemplo, aquí en América Latina tenemos Brasil como caso paradigmático, el país con más católicos del mundo, donde la tendencia apunta en que en términos porcentuales, poco a poco los evangelistas van ganando más adeptos, ¿no?, en detrimento de los católicos. ¿A qué cree Catalina que responde esta tendencia? Primero quiero apuntar mi total concordancia con Ignacio. Definitivamente lo que importa ahora no es tanto el personaje, completamente de acuerdo. O sea, ¿qué iglesia tenemos y qué papa necesita la Iglesia? Definitivamente los retos son enormes, no solamente de tipo religioso, sino de tipo político, de todo tipo de situaciones extremas que estamos viviendo, no solo religiosas. La pobreza es un clamor permanente en todas partes, la deuda pública de los países, la deuda externa. Entonces sí creo que es muy importante pensar que el reto es muy grande para el personaje elegido, pero más importante para él es rodearse de personas que lo puedan apoyar, lo puedan secundar y puedan verdaderamente responder a estos enormes retos. Me parece que la tendencia a las confesiones protestantes en cualquier país de América Latina, por ejemplo, principalmente, pues de una parte reflejan una inquietud espiritual muy grande, porque el pueblo latino, creo yo, que es un pueblo que desarrolla una profunda piedad popular, unas manifestaciones religiosas poderosas de cualquiera de los lados de los cristianos que se considere. Evidentemente sigue siendo un continente mayoritariamente católico,
Pero también pasa que el testimonio se pierde, se relaja. Hoy día hay mucha más ignorancia en cuanto a la fe, mucha menos formación en la familia, en los colegios, en las universidades cada vez menos. Entonces eso produce unas reacciones, unos cambios, una movilidad un poquito pendular, y el que más se mueve quizá es el que consigue más adeptos. Pero es una búsqueda religiosa también, y creo yo que es muy importante resaltar lo que el legado de Francisco en cuanto al diálogo interreligioso. Eso es preponderantemente para considerar. Y para cerrar este análisis sobre la Iglesia Católica, les pregunto precisamente por el poder que puede tener el jefe de Estado del Vaticano, ¿no? el jefe de los católicos, sobre territorios que no son mayoritariamente católicos, porque el Papa Francisco, lo hemos visto, ha insistido repetidamente en la necesidad de un cese el fuego en la Franja de Gaza, de la liberación de los rehenes, del fin de la guerra en Ucrania, todo ello en referencia a países o territorios, como decimos, que no son de una mayoría católica. Efectivamente, el Papa ha clamado una y otra vez, con mucha fuerza, en todos los escenarios, prácticamente exigiendo y solicitando acciones inmediatas para el cese al fuego que se enciende en todas partes. El Papa, todos sabemos, habla de una guerra mundial a trozos, a partes geográficas, a pedazos, una tercera guerra mundial que se da en sectores. Precisamente el Papa, porque no es exclusivamente un líder de los católicos, el Papa es un líder mundial, es un referente para cualquiera de las religiones, culturas, áreas geográficas. Al Papa lo escucha mucha gente. Y él es muy consciente que unir fuerzas con los musulmanes, con los judíos, con los ateos, con quien sea, unir fuerzas en lo que podemos defender todos, es un factor esencial de unidad en esta aldea global. Podemos defender la paz, podemos defender la vida, podemos defender la protección de los indefensos, de los descartados, de los inmigrantes, y eso lo tenemos que privilegiar todos y hacerle eco al Papa y al que venga también, porque el reto permanece. Pero, Ignacio, solo para cerrar, ¿qué poder sobre el terreno pueden tener las palabras del Papa? Es la religión más extendida y más organizada del mundo, ¿sí? Tiene una influencia sobre los dirigentes de Occidente muy grande, pero el gran reto, y esto es lo que nos deja el legado de Francisco, es ese poder se deriva por la capacidad de influencia, por poder llegar a las masas que a su vez influencian a las políticas en los diferentes países, o debe adoptar un enfoque quizás más tradicional de acercarse a las élites. Eso es precisamente lo que se está decidiendo en estos días en el Vaticano. Bien, Catalina, le agradezco muchísimo su participación y su análisis en este tema sobre el pasado y el presente y el futuro de la Iglesia Católica a raíz de esta defunción del Papa Francisco. Muchísimas gracias, ha sido un placer contar con usted en este programa. Muchas gracias, para mí también ha sido un placer de vernos aquí en este escenario. Y precisamente cuando se cumplieron 1000 días del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, el Papa Francisco publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: la guerra es siempre una derrota. Pido una vez más poner fin a la locura de la violencia y comprometernos con una paz justa y duradera. Oremos por el pueblo ucraniano. A continuación, entonces, vamos a ver si este deseo está cerca de hacerse realidad. Ya lo saben, esta semana, a través de la agencia de noticias Reuters, se ha conocido lo que la Casa Blanca llamó la última propuesta para Ucrania. Esta propuesta, para resumirla a grandes rasgos, incluiría lo siguiente. Por un lado, el reconocimiento por parte de Estados Unidos, el reconocimiento oficial de jure sobre la ley de que la península de Crimea es territorio ruso. Luego, el reconocimiento de facto de que la región de Lugansk también es de territorio ruso, así como partes de Donetsk, Jersón y Zaporilla. Ucrania recuperaría parte de Kharkiv y el control de Zaporilla, de la central nuclear, bajo gestión de Estados Unidos. Ucrania recibiría también una garantía sólida de seguridad, pero no podría entrar a la OTAN, debería abandonar esta aspiración, pero sí podría intentar unirse a la Unión Europea. También habría acuerdo entre Kiev y Washington en términos de cooperación económica y de minerales y de reconstrucción de Ucrania, así como una cooperación entre Rusia también
Biden y Estados Unidos y el levantamiento de las sanciones impuestas desde 2014 a Moscú, así como un cese el fuego inmediato y una mesa de negociación directa, ¿no?, entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, así ha reaccionado a esta propuesta públicamente el gobierno ucraniano. Escuchemos el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kiev. Ustedes conocen perfectamente estas tres posiciones de principio que fueron reiteradas por el ministro de Relaciones Exteriores y otros funcionarios del gobierno. Primero, Ucrania nunca reconocerá como rusa ninguna parte de su territorio. Segundo, Ucrania nunca aceptará restricciones a sus fuerzas armadas, las fuerzas de defensa de Ucrania, las capacidades de la industria de defensa o la asistencia militar de los socios. Tercero, ningún tercer país tiene derecho a vetar la elección de alianzas y asociaciones por parte de Ucrania. Se trata de tres posiciones basadas en principios a las que se adhiere Ucrania. Doy ahora la bienvenida a César Niño, doctor en Derecho Internacional y doctorando en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo, que se une a este punto del análisis. César, voy con usted entonces. Centrémonos en una diferencia que o es la principal o por lo menos la primera en ver que evidentemente es irreconciliable, al menos a estas alturas, entre Kiev y Moscú, y es el estatus de la península de Crimea. ¿Qué puede pasar? ¿Quién puede llegar a ceder y cómo? Hola Rosa, gracias por la invitación. Pues en primer lugar hay que entender que la propuesta de Trump de que la península de Crimea sea protegida y que sea reconocida bajo Moscú y Rusia en términos generales de las zonas ocupadas de Ucrania, manda un mal mensaje en términos de derecho internacional, un mensaje frente a que el agresor siempre va a salirse con la suya. Y esto nos podría, digamos que de alguna u otra forma, mostrar que el panorama oscuro a futuro puede ser aún más desolador. Lo digo porque esto da la sensación que puede ser un muy mal arreglo, porque se le está dando la idea de que no hay sanción para, evidentemente, el invasor. Entonces, darle Crimea reconocimiento jurídico, reconocimiento diplomático y reconocimiento en materia de política exterior iría en dos vertientes. Una, iría en contravía de todos los postulados de la política exterior de Washington desde hace décadas, inclusive partiendo del hecho de 2014, lo que ocurrió hace 11 años con la invasión rusa a la península de Crimea. Y por supuesto entender que evidentemente esto va a sugerir una inseguridad para Europa aún mayor. Es decir, Estados Unidos empieza a configurar su propio aislamiento al reconocer o al intentar reconocer la península de Crimea como territorio ruso. Y eso nos lleva a entender que las garantías de seguridad sobre Ucrania son lo suficientemente inestables, deficientes, que de alguna u otra manera no nos dejarían más pistas de que en cualquier momento, independientemente o no de que se hagan negociaciones o que se acuerde algo entre Kiev y Moscú, nada garantiza que Moscú vuelva a agredir a Ucrania o a cualquier vecino de Europa. Sí, pero a pesar de que supondría, en sus palabras, César, una violación del derecho internacional, un cambio de paradigma en la política exterior de Washington, si aún así la administración Trump quiere seguir adelante con esta propuesta, ¿Ucrania tiene algún mecanismo para frenarlo? Pues pensémoslo desde el punto de vista que creería que Ucrania no estaría dispuesto a ceder su territorio. Creo que lo decía no solamente ahorita en la nota el portavoz de la Cancillería ucraniana, sino también en la entrevista que ayer le hacen algunos medios al presidente Zelensky, y es que evidentemente Ucrania no está dispuesta a ceder nada en territorio. Significa que esta negociación ha muerto como ha nacido, es decir, ha nacido muerta. Y esto podría generar de alguna u otra manera un retroceso en las propuestas del presidente Trump de hacer una negociación entre Kiev y Ucrania, y Moscú, perdóname, pero también teniendo en cuenta algo fundamental, Rosa, y es que Ucrania llega a la agenda de negociación justo al final, cuando nunca se tuvo en cuenta la participación ucraniana para este tipo de dimensiones. Eso significa que la propuesta de la península de Crimea, como bajo el fuero y protección de Moscú, es evidentemente un capricho de Putin, por supuesto con el aval de Trump. En ningún momento se pudo haber consolidado una propuesta que emanara de Kiev a propósito que Crimea fuera entonces
una suerte de territorio que pudiera ser cedido a los rusos. Esto llamaría mucho la atención en dos dimensiones. Una, lo que decía hace un rato, y es que esto deja un mal precedente para cualquier resolución de conflictos armados en términos de integridad territorial. Y número dos, que Estados Unidos empieza a aislarse precisamente porque Ucrania, de alguna u otra manera, hoy cuenta con el apoyo diplomático europeo, que estamos seguros que tanto la OTAN como la Unión Europea no estarían en disposición de reconocer la autoridad o digamos que la soberanía rusa sobre territorio ucraniano. Y si bien en esta propuesta que César, en sus palabras, nace muerta, vemos un alineamiento de Washington con la narrativa rusa, ¿no?, de esta guerra, entre otras cuestiones. Por ejemplo, Donald Trump ha señalado que fue una concesión por parte del ejército ruso y no una imposibilidad el hecho de no intentar ocupar toda Ucrania, pero también ha amenazado la Casa Blanca en eventualmente dejar de intentar mediar un fin a esta guerra. Así lo dijo Marco Rubio y así lo ha repetido la portavoz de la Casa Blanca, ¿no? Ignacio, le pregunto, si Estados Unidos saliera de la mesa de negociación o de intentar poner punto final a esta guerra, ¿quién podría ocupar su lugar? ¿Habría otra potencia que pudiera sentarse con ambas partes? Sí, por supuesto, Turquía. Turquía ha demostrado desde el principio ser un posible mediador, pero para poder mediar primero hay que tener en claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Y me gustaría hacer una observación sobre el plan propuesto por Trump. Y si la hipótesis fuese que todo lo que está proponiendo Trump es de imposible cumplimiento, la Constitución ucraniana impide la cesión de territorios y también impide la cesión de recursos naturales sin la aprobación del Parlamento, que ya avisó que no va a aprobar un plan de cesión tal como lo propone Trump. Si para poder cumplir con lo que pide Trump se tiene que modificar la Constitución, si para modificar la Constitución se tiene que llamar a una constituyente que tiene que derivar de elecciones, no se pueden hacer elecciones a una constituyente, como tampoco para presidente o autoridades legislativas, precisamente porque hay una ley marcial que por la Constitución tiene que ser aplicada en Ucrania mientras haya guerra. Sí. Hago este camino lógico para decir, todo lo que está pidiendo Trump es de imposible aplicación y quizás la hipótesis es que lo que se le pide a Ucrania es que diga que no para poder justificar algo que no es el territorio, ¿no? Ya Putin tiene a Crimea y otros territorios bajo su control. Y de hecho, que Estados Unidos reconozca no modifica nada. Quizás el objetivo principal de Putin es que Estados Unidos encuentre una excusa para no ayudar militarmente a Ucrania. Y ese sea realmente el objetivo de todo este movimiento que tiene muchas distracciones, pero que en definitiva lo que más le favorece en este momento a Rusia es que Estados Unidos se retire ofendido y deje de apoyar a Ucrania en su pelea por su territorio. Ignacio, no tenemos mucho tiempo, pero le quiero repreguntar en base a su hipótesis si en ese caso en que Estados Unidos retirara su apoyo militar económico a Ucrania, la Unión Europea, aliada con Reino Unido, estaría dispuesta a entrar en una mayor escala de implicación en confrontación con Rusia. Hasta el día de hoy, desde enero, ha aportado 26.000 millones de euros nuevos en equipamientos, mientras Estados Unidos no aportó absolutamente nada nuevo. Europa es el siguiente objetivo del imperio ruso que quiere crear Putin. ¿Tiene alternativa que apoyar a Ucrania? No, no la tiene. De manera que es previsible que ese apoyo continúe y tienda a cubrir los espacios que dejaría vacío Trump. Claro que habría, digamos, que ver esto pues, en el terreno de lo hipotético. ¿Quién se atrevería, ¿no?, a dar el primer paso en una confrontación directamente entre Rusia y miembros de la OTAN? Seguro que tendremos tiempo para continuar analizando y seguro que volveremos a contar tanto Ignacio como César con ustedes. Pero antes de cerrar este programa, quisiera
poner el foco un momento en una región del mundo donde esperamos que no estalle la guerra, y es entre India y Pakistán, porque ya lo saben que esta semana en la región de Cachemira un grupo de hombres armados abrió fuego contra civiles y mató a 26 personas. El ataque ha sido reivindicado por el grupo Frente de Resistencia, que Nueva Delhi vincula con Islamabad. Sin embargo, el gobierno pakistaní rechaza cualquier relación con este incidente, y grupos independentistas de Cachemira lo ven como una forma de atacar al movimiento soberanista. Les pido rápidamente su punto de vista en modo de conclusión. César. Bueno, Rosa, pues esto es otro de los síntomas de que los conflictos han vuelto a descongelarse, ¿no? El conflicto en Cachemira entre India y Pakistán pasó durante muchas décadas como unos conflictos congelados, y uno de los conflictos de la Guerra Fría, que a partir del 89 la región, que es de mayoría musulmana, ha sido un escenario de disputas, de insurgencias y en busca de independencia, sobre todo de la India. Recordemos que India y Pakistán tienen armas nucleares y que ambos reclaman el territorio como suyo. Esto nos llevaría a entender que por segunda vez, si mal no estoy, creo que ocurre un atentado contra turistas, pero esto sí evidentemente logra mostrarnos un poco de cómo se están reconfigurando los equilibrios de poder en la región, sobre todo en Asia, y cómo evidentemente India, que ha tenido unos virajes de política exterior interesantes con Arabia Saudita, de hecho tuvo que regresar el primer ministro Modi a Nueva Delhi después del atentado para atender la situación, pues evidentemente esto logra reacomodar un poco el tablero de ajedrez que hay en Asia a propósito de esto. Habrá que ver un poco cómo, de alguna u otra manera, cómo asume este conflicto o este atentado terrorista potencias como la China, por ejemplo. Y claramente la Casa Blanca también tendrá que decir algo a continuación. Ignacio, nos quedamos sin tiempo, pero si quiere añadir dos palabras en modo de comentario. Este conflicto involucra, si contamos a Pakistán, a India y China, a 3.200 millones de personas, con 170 ojivas nucleares del lado de la India y del lado y también 170 del lado de Pakistán. Habría que prestarle muchísima, pero muchísima atención a lo que sucede. Pues lo seguiremos aquí en France 24, y si la actualidad, por suerte o por desgracia, lo merece, lo comentaremos en el próximo episodio de Una Semana en el Mundo. Ahora sí es momento de despedir esta emisión. Nuevamente, Ignacio, César, muchísimas gracias una vez más por participar en este programa. Como siempre, el agradecimiento también es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible este y todos los espacios de France 24, y a ustedes por su atención. Enseguida regresamos. Los funerales del Papa Francisco en France 24. On ne peut pas simplement subir ce qui nous arrive. Il faut aussi qu'on ait des moments de convivialité comme celui-là, des moments de création, des moments de résistance. Et là, permettre une ouverture sur le monde, ouverture de l'autre perspective, du enfermement. Et que là, je dis, avec nos possibilités de nous sortir de l'enfermement, ça. C'est parce que la culture haïtienne elle est forte. Et d'après moi,
je suis certain que nous avons sorti de la situation dans laquelle nous sommes. La culture comme le patrimoine ne peuvent pas être des objets de politique. Vous devez avoir une discussion sur politique de culture. Vous devez avoir une discussion sur politique de patrimoine. Nous ne pouvons pas avoir une discussion politique sur culture. La culture s'exprime, quelle que soit la situation. Joindre quelques amis, soit violence gagnant, assaut gagnant, c'est nous pas rencontrer, mais joindre là, je dirais, autour du festival là, c'est une façon pour nous réfléchir comment je tiens. Merci, vraiment, merci à vous. On pensait pas au Prince, c'est une autre façon pour nous accueillir au Prince, et c'est une façon pour nous mettre foi ensemble par rapport à ça qui a fait un pays violence pour nous dire que ces pays, nous pas. Merci à la TNH.